Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a hacer una enseñanza correspondiente a la parashá del día de hoy. La parashá se llama Emor y significa diles o háblales. Está en Levítico 21 al 24 y vamos a tomar obviamente solo una porción porque, como decía el hermano Alberto en el Shabbat pasado, nada más un solo versículo le ofrece a usted una cantidad de posibilidades para explicar, para profundizar, para buscar conexiones con otras porciones de la Biblia, de la Escritura. Y ahora imagínense pues con 4 capítulos, hay un sinfín de enseñanzas y además de eso lo que Dios le permite o se permite revelar, que está ya en las Escrituras, pues, y que a veces nosotros no, por nuestra imposibilidad humana no podemos ver, pero pues recuerden también la entrevista que tuvo Yeshua con Nicodemo, cuando él le pregunta, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Hablando del nuevo nacimiento. O sea, eran cosas que ya estaban dentro de la Escritura, dentro del texto, pero es necesario que Dios nos dirija, que nos ilumine y que nos muestre, mira, eso ya estaba ahí. Y eso es lo que ocurre cuando escudriñamos la palabra de Dios, ¿verdad? Que el Mesías nos manda a escudriñar, a excavar, a indagar, a ahondar, a encontrar el fundamento que siempre va a ser, ¿quién es la roca? Yeshua, ¿verdad? El Mesías. Y cuando uno edifica sobre la roca, cualquier enseñanza, cualquier vivencia que pueda usted encontrar o lo que le digan, si no es conforme a la palabra de Dios, si no es conforme al mensaje de Yeshua, no es una roca sólida para usted establecerse y poner su confianza. En cambio, en el Mesías Yeshua, que estaba profetizado desde antes de la fundación del mundo, ya se sabía que era el Cordero inmolado, el cual iba a sostener la salvación, la redención y la misma creación, porque eso nos lo dice también en el Evangelio en Juan, todas las cosas fueron hechas por Él y nada de lo que ha sido hecho sin Él subsiste. O sea, no es posible sostener la vida, no es posible sostener la salvación, no es posible sostener la ley y el orden, si no es por alguien que sea todopoderoso, que sea la fuente de vida misma, que sea la luz que alumbra, que sea el propio Creador. Nadie puede sostenerle la vida a otra persona, ni siquiera nosotros mismos, con todo el avance científico, nos podemos quedar eternamente jóvenes, ¿verdad? Llega un momento que por más que usted se cuide, que coma bien, que haga ejercicio, el cuerpo le va a faltar el aliento de vida que Dios dio temporalmente y va a tener esa persona que comparecer ante el tribunal de Dios. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio es ineludible. Entonces, por eso que debemos escudriñar la palabra, y esa palabra del día de hoy está en la parashá de Emor. Vamos a leer una porción y después ya les digo cuál va a ser el tema. Entonces tengan por favor Levítico 21 a la mano y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 6 por ahora. ¿Ya lo tienen? Ok. Dice así, Adonai dijo a Moisés, la siguiente palabra es la que aparece en hebreo como Emor. En muchas de sus traducciones dice habla, puntualmente diles, ¿verdad? Pero así es como de ahí sale el nombre de la parashá. Entonces dice así, habla a los hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Ojo con esa parte y quiero que la tengan en sus mentes y recuerden por qué creen que contamina un muerto, ¿verdad? Pero entonces guarden eso ahí, lo leo de nuevo. Adonai dijo a Moisés, habla a los hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Ahora viene, esta es la regla y lo que viene es una excepción.
¿verdad? Entonces dice, pero por su pariente cercano, o sea, por su padre, su madre, su hijo o su hermano o su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose impuro. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Ahora viene algo del por qué, porque usted puede leer eso y eso es raro, pero aquí viene la clave de qué significa santidad, según la Biblia. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para el Señor y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. Obviamente que esto se está refiriendo a los sacerdotes de aquel tiempo, ¿verdad? Hoy en día no tenemos templos, puede que haya descendientes de estos sacerdotes, pero ellos tampoco pueden ministrar porque no hay dónde, y tampoco hay un sacrificio válido de momento. Eso corresponde a otra enseñanza, no va a ser hoy, pero en el libro de Daniel, el profeta, nos dicen que Dios quitaría en un día todos los pecados de la tierra, y como el templo, el sacerdocio y el sacrificio correspondían precisamente a esto, ocurre para que se arrepienta el pueblo y para que haya perdón y se restaure la comunión con Dios cuando pequen. Entonces, por eso es que hoy día Dios ha quitado eso de momento, ¿verdad? Y ha puesto algo que lo reemplaza, pero también es lo mismo, aunque mejor. ¿Ya? ¿Qué es? Tenemos un sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec, o sea, no es de orden terrenal, sino de orden celestial, vamos a decirlo así, que dice las Escrituras que nos convenía, porque no solamente es procedente del reino de los cielos, sino que además de eso dice que ese tal sumo sacerdote nos convenía porque fue tentado en todo y nunca pecó, y de manera que se compadece de nosotros y nos entiende, ¿verdad? Ningún ser celestial ha experimentado lo que experimentó nuestro Mesías, que venía de arriba. ¿Se acuerdan cuando él le dice a Nicodemo que Nicodemo, no te confundas, nadie subió al cielo de esta tierra, de esta creación, de esta naturaleza, nadie ha subido al cielo? En la Biblia hay una profecía de que el único que va a poder subir al cielo es alguien que primeramente bajó de allá. ¿Quién fue ese? El Mesías Yeshua, que sabemos que no solamente viene de arriba, sino que Él es el que creó todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Eso nos lo revela el Evangelio, de manera que Él no es ni siquiera un ser celestial, no es un ángel. En las Escrituras nos dicen, a ningún ángel Dios alguna vez le dijo, tú eres mi hijo, yo te parí o te engendré hoy. A nadie se lo dijo, y cuando lo introduce en el mundo le vuelve y le dice para testimonio a los ángeles y a la tierra, tú eres mi hijo, el amado. A ningún ser celestial se le ha dicho así, y si bien tanto nosotros, los que creemos en el Mesías y tenemos el Espíritu Santo, como los seres celestiales que no pecaron, son hijos, todos nosotros somos hijos por adopción o fuimos hijos creados, tuvimos un origen. El Mesías es el Hijo unigénito. Entonces ahí hay una distinción que no se puede perder, ¿verdad? No se puede pasar por alto. Entonces, cuando estamos en esta parashá, en Emor, nos dice Dios que los que le van a servir a Él tienen que tener un estándar que es superior y más difícil que cualquier otra persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí dice, ustedes llevan mi nombre, me representan a mí delante del pueblo y delante de las otras naciones. Todo el que venga a buscarme, judío o gentil, tiene que llegar a este templo y ustedes van a ser mis representantes, ustedes van a llevar mi nombre y les van a mostrar a ellos lo que yo les estoy mostrando a ustedes en la intimidad. Lo que ustedes ven allá, el sumo sacerdote nada más, y el sumo sacerdote se los comunica a ustedes, ustedes se lo tienen que transmitir a las personas. Hay gracia, hay perdón, hay redención en el lugar donde Dios estableció su nombre. De manera que la labor que ustedes están haciendo es representarme a mí, y si lo van a hacer, lo tienen que hacer como yo soy,
Santos serán porque yo soy santo, dice el Señor. No quiero que mi nombre se profane. No quiero que hablen mal de mí. Y eso lamentablemente pasa. Pasaba y sigue pasando. Por causa de tu pueblo, mi nombre es blasfemado entre los gentiles. Entonces tenemos que guardarnos de eso si amamos a Dios. Tenemos que pedirle a Él en comunión que nos redima, que nos perdone, que nos limpie, que nos purifique y que nos habilite para hacer el sacerdocio que sí está vigente hoy día. Si tenemos un sumo sacerdote en los cielos, que es el Mesías, ¿habrá sacerdotes hoy en día, sí o no? Ustedes son un pueblo de reyes y sacerdotes, lo dice Éxodo y después lo dice el apóstol Pedro. Un reino de sacerdotes y gente santa. Y entonces, ¿cuál es el sacerdocio de nosotros? Es como si Dios hablara por medio de nosotros, reconcíliate con Dios. Tenemos el ministerio de la reconciliación, o sea, lo que ocurría en el templo, Dios lo llevó ahora a cada uno de los que tengan el Espíritu Santo hoy día. Entonces, eso es para tener en cuenta y para meditar. Pero ese no va a ser el tema, aunque sí era importante resaltarlo. Vamos a centrarnos en eso de que, ¿cómo así que un muerto contamina? ¿Y por qué Dios lo decía? Porque era entendible que si usted tiene un ser querido que fallece, y nos ha ocurrido a algunos de nosotros cercanamente por esta cuestión de la pandemia, incluso antes, ha fallecido personas cercanas a nosotros y claro, nosotros queremos ir a consolar a la familia, a veces queremos ir ¿cómo es que se llama? Acompañar, exacto, a las exequias y allí está la persona o lo que fue aquella persona, el cuerpo de la persona muerto y inmediatamente empieza el proceso de degradación. ¿Qué quería Dios enseñar con esto? Que la muerte no es buena. Hay personas que dicen, no, lo que pasa es que en las culturas hacen fiesta cuando se muere una persona, los indígenas está bien. Y no estamos discutiendo qué creen o qué no creen, pero sí vamos a ver qué es lo que Dios quiere que aprendamos nosotros de estas cosas. Si bien hay una excepción entendible, porque Dios dice, tampoco les voy a decir que si se les muere un ser cercano, entonces no te acerques y no lo toques y te contamina, ¿no? O sea, Dios entiende que tenemos que pasar por un duelo, etcétera. Pero lo que Dios quería enseñar aquí era que la muerte no es una bendición. Como algunos no, que se murió y ese es el camino para el cielo, gloria a Dios. La muerte nunca fue la entrada al reino de los cielos. Y eso es una idea errónea que la trajo o la promocionó, vamos a decir, la Iglesia Católica, porque ya venías arrastrando y trayendo cosas de otras culturas, precisamente el sincretismo religioso o el ecumenismo famoso ese, de que no, todos los caminos van a un mismo, no importa cómo adores a Dios, si adoras al Dios tal, es lo mismo que el mío, ven, bienvenido, y revolvemos las cosas. Santos serán porque santo soy yo, dice el Señor. No estamos hablando de despreciar a otras personas, estamos hablando de representar al Rey de los Santos, a la fuente de la vida y al único que pueda purificar quizás a aquella persona a la cual usted le está mostrando cómo es Dios. Si usted no le muestra cómo es Dios a la persona o le muestra un reflejo de lo que él ve como Dios, él no va a ver la necesidad de cambiar ni de arrepentirse, sino que como tu Dios es el mismo que el mío, o es casi lo mismo, da lo mismo que yo siga a este o al otro, total vamos para un mismo camino. Pero la Biblia nos dice que hay camino que al hombre le parece de vida, pero su final es camino de muerte. También nos dice a nosotros como creyentes que tenemos que ser como los atalayas, esas personas que tenían que vigilar en las torres mientras los demás dormían, porque si se veía un enemigo, un ataque inminente, peligro de muerte, él tenía que dar voces de alerta para que toda la ciudad se despertara, tomaran las armas y se defendieran de lo que era un peligro inminente. Y si esa persona avisaba y la gente se dormía, él salvaría su vida y su responsabilidad y los demás morían porque escucharon el mensaje y no obedecieron. ¿Le suena? Igual al Evangelio. Predique la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Dígale a las personas que el tiempo está cerca, que el Mesías está por venir, que no tengan por retraso su venida, que Él ha tenido misericordia, pero que definitivamente va a venir. Y que si usted no se arrepiente, persona que está escuchando ese Evangelio y considera que usted tiene un mejor camino a Dios, recuerde las palabras de Dios y todo lo que la Biblia nos ha mostrado.
el único camino para llegar al Padre, el único intermediario entre Dios y nosotros, el único que dijo yo soy la resurrección y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí, es Yeshua. Ningún profeta, ningún apóstol, ningún pastor, ningún papa se ha atrevido a decir eso, porque saben que no pueden sostener esas palabras. No tienen el poder ilimitado que sí tiene el Mesías por ser el creador. Entonces, ese es el peligro de no hablar, de no actuar, de no tomar el rol que Dios nos está llamando. Usted puede sentirse cómodo o cómoda con que aquí no está pasando nada, la guerra está por allá lejos, los muertos están por allá. Comamos y bebamos que mañana moriremos. No puede darse ese lujo. Si Dios le ha dado la posibilidad de compartir el mensaje de salvación sin obstrucción ahora, aprovéchelo, porque los profetas y los apóstoles que nos legaron las escrituras lo hicieron a precio de sangre y de sus propias vidas. A ellos los serrucharon, dice las escrituras, lea Hebreos 11, los héroes de la fe, los mataron, les cortaron la cabeza, los colgaron, los quemaron, los crucificaron, los echaron a los leones, para que usted tuviera, mira, este es el mensaje que te puede salvar la vida a ti y a tu familia, repártelo. Yo estoy bien ya, yo voy a la iglesia, a la congregación y ya, y veo televisión y yo no sé, y que le pase lo que sea al vecino, ese man me cae mal. Malo. El Mesías dice en las escrituras que el amor que él tenía por nosotros era tan grande y tan superior a lo que usted se puede imaginar que, o sea, la Biblia dice que él se entregó a sí mismo ni siquiera por justos, sino por pecadores y pecadores que estaban enemistados con él, que estaban peleados. Entonces, ¿qué se espera de nosotros? O sea, ni siquiera Dios nos ha puesto, creo que en situaciones así. Háblale a un desconocido. Tú no sabes qué puede hacer Dios en esa persona y qué bendición te puede dar a ti también por servirle, ¿verdad? Entonces, esto es una guerra inminente. Usted está en medio de una batalla espiritual que si Dios le abriera los ojos, así como hacía con los profetas, anda, este es un campamento de Dios, mira el poco de ángeles aquí y allá. ¿Por qué creen que habían esos ángeles? Porque estaban poniendo y marcando un territorio porque lo que había alrededor no era amigable. Entonces, nosotros somos las huestes de Dios en la tierra. Aquí es donde se está librando la guerra. No se olviden de eso para que no se extrañen cuando también vengan las dificultades por servir al Mesías. Lo que ustedes están viendo, tanto en la política como en las leyes, está prácticamente cada vez más cerrándonos la soga al cuello a los creyentes. O sea, ya se va a poner otra vez difícil de que ya no puedes decir eso y tal, pierdes tu trabajo, te vamos a demandar, eres no sé qué, eres retrógrado, cuidado dices esto porque enseguida te despiden. Y entonces las leyes van para allá también, ¿verdad? Entonces hay que pedirle a Dios misericordia, hay que pedirle y hay que también actuar. Si podemos manifestarnos en contra del pecado, ahora que se puede, hagámoslo. Porque así sea que no vaya a cambiar nada, de todas maneras dejamos la posición sentada. El Mesías no se quedó callado ante la injusticia. A él le pegaron, sí, puso la otra mejilla, pero también cuestionó por qué me pegas. Yo no he hecho nada malo para que me golpees. Y no condenes a esa mujer porque el proceso no está bien hecho, cuidado. Aunque él sabía, él veía todo. Después le dice, no peques más. O sea, delante de los ojos de Dios la mujer claramente era culpable y sí merecía la muerte. Pero se la querían aplicar porque los otros que eran condenadores de ella estaban en el mismo pecado. Entonces Él le da la oportunidad y Él es Dios y Él es soberano para decir a quién sí y a quién no. O sea, nosotros hasta allá no tenemos injerencia, lo único que podemos hacer es predicar y llevar este mensaje a toda la creación para que todos se arrepientan si Dios les permite, si ellos escuchan y hacen lo que Dios les manda. Regresando a esto nuevamente, entonces la muerte contamina, la muerte no es tu amiga. La muerte no es buena. Vamos a ver qué dice la Biblia. Antes de seguir en el tema, busquen Salmos 22, del 28 al 30, para que vean uno de los cuantos porqués. Salmos 22, del 28 al 30, dice así.
porque de Adonai es el reino, y él regirá a las naciones. O sea, eso está profetizado, no hay escape. Dios va a gobernar al final, pase lo que pase. Entonces dice, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá, esto será contado de Adonai hasta la postrera generación. O sea, Dios, que tiene el control de todo, va a despertar a cada uno. Ahora lo vamos a ver en otros textos. En Daniel también está al final, que todos los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados. Pero ese no es el grave problema. El grave problema, ¿cuál es? Que hay dos grupos, que el Señor apartará a unos para un lado y a otros para el otro. Y a unos les dice, vengan a mí, al reino, y a los otros les dice, ¿sabes qué? Ya tú sabes. Y allí será el llanto y el crujir de dientes, dice la Escritura. Dice, entonces, busquen 1 Corintios 3:16. Mientras lo buscan, también tengan en cuenta que para el judaísmo desde siempre el cuerpo fue sagrado y es sagrado y debe ser tratado con respeto incluso después de la muerte, porque ellos creen en la resurrección o lo creían en los tiempos del Mesías. Por eso es que los cuerpos los preparaban, los limpiaban y los dejaban en estado de como si estuvieran dormidos, lo que acabamos de leer, para que Dios cuando viniera los despertara. Esa era su idea, y es prohibido dentro de las Escrituras, y el judaísmo lo entendió así, hacerse daño en el propio cuerpo, ya que el cuerpo no es de nosotros, sino que es de Dios quien lo dio en custodia. O sea, Dios le presta a usted la vida por ahora, hasta que Él diga, bueno, sí, está escrito en el libro de la vida, ya eso es otro cantar. Pero primero leamos 1 Corintios 3:16 para que veamos esto. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. O sea, prohibido que nosotros nos hagamos daño, prohibido que alguien nos haga daño a nosotros. Si eso ocurre, Dios va a tomar cartas. Y eso está establecido en las leyes también de las Escrituras y también las leyes que tienen los demás pueblos. A nadie le gusta que ande un man matando por ahí. ¿Qué ocurría? De hecho, ocurrían venganzas desmedidas. Ay, tú me mataste a mi primo. Miremos las personas de las peleas de antes, de no, que la familia guajira esta contra la otra y se mataban una cantidad, porque me mataste uno, yo te mato 10, y me mataste 10, te mato 20, y eso se volvía una bola de nieve y sangre. Miren Levítico 22:31. Ya vamos a ver cómo Dios también habla de que este tipo de venganzas desmedidas son malas. Está también aquí mismo dentro de la parashá. Pero bueno, Levítico 22:31 dice algo más que está conectado. O sea, profanar el nombre de Dios no es solamente contaminarse con muerto y ir a servir delante de él después. Dice, guarden pues mis mandamientos y cúmplanlos. Yo Adonai, o sea, él como que pone el sello, este es mi nombre, yo lo mandé a decir, acuérdense. Y dice, y no profanen mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Adonai que los santifico, que los saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Adonai. O sea que otra manera de profanar el nombre de Dios es un mandamiento. Se acabó. Antiguo Testamento, chao. Y entonces, pero en el Antiguo están los 10 mandamientos. Bueno, de los 10 me gustan 9 y tal, los demás, el otro sí, por acá no. No dice eso la Escritura. Dice, guarden mis mandamientos y cúmplanlos. Es una manera de que los santifiquemos a Él, de que digamos, Señor, tú eres sabio, tú sabes más que yo soy una mera criatura, yo soy un bebé delante de ti. Y yo como creyente todavía hay unos mandamientos que, hombre, sí, puedo entender este un poquito, pero la verdad es que el otro no lo entiendo. ¿Será sabio que haga yo caso a Dios entonces? Sí. Definitivamente Dios siempre va a tener la última palabra. Él es absolutamente bueno y en su bondad nos dio las Escrituras para que seamos bendecidos por él guardar su palabra. Ahora dice Romanos 6:23, volviendo al tema de la muerte,
Vamos a ver qué tan malo es según Dios, no según, ¿no? El pastor es el maestro está diciendo eso. Bueno, digamos, ¿qué tiene Dios para decir? Romanos 6:23, Dios manda a su apóstol Pablo, escriba esta epístola tan hermosa, tan cargada de una cantidad de conceptos muy profundos. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en el Mesías Yeshua, nuestro Señor. Entonces pone dos cosas totalmente opuestas, diametralmente opuestas. ¿Cuáles son? Por un lado, pecado y muerte. Por otro lado, el regalo de la vida eterna en el Mesías Yeshua. Entonces no las reconcilien nunca, porque Dios no las ve así, Él las ve una por aquí y la otra por allá. Y tan es así que ahora lo vamos a ver, vamos a brincar de una vez hasta acá. Buscan Deuteronomio 30:19 hasta el 20, que allí también Dios está hablando. Y si vamos a ver lo que les estoy explicando, no es solamente capricho mío, lo que pasa es que tú lo estás interpretando así. Mira lo que dice Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto por delante dos cosas, dos caminos, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. No son cuatro caminos, son dos. Y dos son sinónimos, la vida y la bendición, los otros dos son sinónimos del otro camino, la muerte y la maldición. O sea que la muerte es una maldición, es un castigo, es un juicio de Dios por desobedecer su palabra, por rehusarnos a servirle y inclinar nuestra cabeza hacia Él y decirle, tú eres el Rey de los santos, yo te obedezco a ti. Es un castigo. Entonces sigue diciendo las Escrituras. Viene la recomendación, o sea, Dios es tan bueno que Él no nos deja así. Aquí está la vida y la muerte, coge lo que tú digas. Te dice, escoge la vida para que vivas, no solamente tú, Dios no es mezquino, por eso es que dice que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cuántos tienen hijos? Aquí hay algunos que tenemos. ¿Y qué quisiera uno dar por los hijos? Yo doy mi vida por mi hijo, por mi hija. ¿Verdad? Y me esfuerzo y cuando uno tiene pelados empieza, ¿verdad? Tengo que ser mejor, tengo que trabajar, tengo que buscarme un mejor trabajo. O sea, Dios pone eso también como motor. Mucha gente dice, no, que este es el motor de mi vida. Es verdad. Cuando uno tiene los niños o los hijos, uno dice, caramba, tengo que ahora sí pensar en la salud, porque uno soltero no importa nada, yo no tengo responsabilidades, pero ves a tener y le ves la carita al bebé, ay, que no sé qué, depende totalmente de ti y de tu esposa. Entonces ahí es cuando uno viene a decir, caramba, tal, o sea, mierda, empiezan las canas y todo. Y ahí es cuando uno entiende también el sentir que tiene Dios con nosotros. Nosotros somos esos hijos que vemos, Él nos ve iguales, porque delante de Dios y de toda su majestad, Él nos ve como unos bebecitos. O sea, no sabemos nada. Y entonces Él cuando nos ve como que usted ve la complejidad de cómo tú le transmites a tu hijo o a tu hija, no puedes meter los dedos allí porque te mueres, no puedes andar cerca del agua porque te caes y te mueres, no puedes andar por ahí solo porque te roban, te matas y te mueres y tal. Entonces uno dice, Dios mío, o sea, ¿cómo hago yo para garantizar la seguridad a una persona que no tiene conciencia de los peligros de la vida? Es muy difícil. Entonces, por eso es que es la frustración cuando el Mesías estaba acá y ve que todo el mundo, la muerte tal, nos mató a todos, se murió el mejor amigo y tal. Y Jesús, pero ustedes no me han visto resucitar a los muertos, no me han visto, no saben que yo soy el Mesías y que yo soy ese mismo que va a volver a levantar a todo el mundo. Y todo el mundo llorando, se murió. Entonces, claro, tal es la desesperación del Mesías, no era que se murió el mejor amigo. Y llega el clavo final, mira, le está llorando por el otro, cuánto lo amaba. Y ahí quiten esa piedra, sal Lázaro. Y salió el muerto. Entonces la frustración no era que el mejor amigo se había muerto. No, y es que era tan humano que, o sea, si era humano, seguía siendo Dios hecho hombre, que ese es el título que sale en realidad. Pero la frustración es esa, estos pelados se van a morir, ¿vale?
Tienen que escucharme, tienen que seguirme, tienen que confiar en mí porque la muerte está rondando como león rugiente. Satanás es despreciable, es como un asesino en serie y a donde ustedes le abran la puerta, tal, los acaba. Entonces, o sea, la muerte es el producto de la rebelión de Satanás. O sea, no se puede ver como una bendición, ay, está en la presencia del Señor porque se murió, no. Se cumplió la voluntad de Dios, el que peca muere. Se lo digo a Adán y a Eva, el día que tú comas de ese árbol ciertamente morirás. Es una sentencia. Entonces uno dice, santo eres tú, Señor, gracias por el tiempo que me diste con esta persona y yo sé que tus juicios son justos. Perdóname porque yo también soy pecador y ayúdame. Y allí viene el cambio de, bueno, ya confías en mí, dame la mano y nunca te voy a soltar. Ahora vas a ver lo diferente que es, aunque pase por dificultades, allí voy a estar yo y te voy a llevar hasta que llegue el momento en el que te quite toda esa inmundicia que tienes todavía en la carne, porque ya te limpié el corazón y la mente, pero a partir de aquí, o sea, ya tienes un sello que nadie te va a arrebatar de mi mano. Y de ahí en adelante uno empieza a cambiar, a caminar, a disfrutar de la vida y en los problemas a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso ya es una bendición nada más por sí misma, pero Dios sobreabunda en bendiciones y te dice, oye, no solamente te voy a dar esto, te voy a dar esto otro, y ya tienes esta esperanza y entonces vas a ver y vas a tener dificultades, pero yo te voy a ayudar. Eso es lo que Dios quiere, la vida y la bendición. Entonces ya sabemos que son diametralmente opuestas, no se equivoquen. Vamos a ver entonces Levítico 24:15, regresando al texto de la parashá de Emor, donde vuelven y salen, o sea, todas las cosas que Dios pone como trabas contra la profanación de su nombre, para que vean que también influenciaron o se vieron reveladas dentro de las leyes, ¿verdad? Que quedaron así. Dice el 24:15, y a los hijos de Israel les hablarás diciendo, cualquiera que maldiga a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfeme el nombre de Adonai ha de ser muerto. ¿Ustedes por qué creen esto? Ahora, yo les entiendo en que ustedes ven hoy día un pocotón de ateos blasfemando y diciendo, pero no les pasa nada. Claro, pero es que Dios está hablando de personas a las cuales Él ya se ha revelado. Estaba hablando en medio del pueblo, estamos leyendo Levítico, o sea, acabó de pasar el Éxodo. Ellos acabaron de ver los milagros más grandes, o sea, para que usted me entienda, si no ha experimentado esto, es como decir que usted llegue de visita a Corea, allá donde está el Kim Jong-un, y él te muestra todo su ejército y te muestra cómo es él. Este es un tirano, obviamente, no lo estoy comparando con Dios en ese sentido de que, sino que tiene poder sobre la gente y allá si te dice, hombre, te meten en la cárcel, te meten y no hay quien te saque, ya eres culpable hasta que se demuestre lo contrario y aunque se demuestre que eres inocente, si a esa persona no le dan ganas que salga del calabozo, ahí te pudres y te mueres o te matan si quieres. Y no hay nadie que te defienda. Entonces es como si usted va y ve todo eso y va y le mete una cachetada a ese señor allá. Nadie lo hace en su sano juicio. O vaya y métase en un país donde estén gobernando los talibanes estos bien bravos y vaya y diga, es que ustedes son unos locos o ¿por qué estas personas, las feministas allá, si no se meten a defender que la mujer, que no sé qué, porque las matan? Así de sencillo. Entonces, regresando a lo que estamos leyendo, Dios no acabó de mostrarles el poder contra el pueblo mismo, les acabó de decir, yo los redimí de su opresor, el que era malo con ustedes era Egipto. Egipto les masacró un pocotón de bebés. No sé si se acuerdan, los que eran varones los echaban al lago y se los comían los cocodrilos y los mataban. Si es varón, mátalo, decía el faraón, si es mujer, déjala vivir. Y aparte de eso, los tenían en esclavitud perpetua. Esa sí era, nacías esclavo y te morías esclavo. Israel duró en Egipto aproximadamente 400 años de esclavitud. Y cuando empezaron a escuchar la palabra del Señor y que empezaron a coger esa devoción por, hombre, Dios nos está llamando otra vez, se acordó de nosotros. Ah, sí,
les pongo los trabajos más pesados todavía y ahora van a tener que ir a buscar las cosas y les va a costar más. Y les daban látigo todo el día y hasta los mataban a punta de látigo. Y Dios los liberta, ni siquiera utilizando un ejército, ¿no?, que llegue allá a Babilonia y entonces ahí es una liberación también, ¿no? Dios utilizó su mano poderosa, su brazo extendido, sacó las plagas y con esas plagas atacó directamente a las potestades de Egipto, los demonios falsos que ellos hacían pasar por dioses, y libertó al pueblo, y la terquedad del faraón se volcó contra ellos aún después de las 10 plagas, y les pone una columna de fuego, no deja que ese ejército los persiga, les hable el mar, pasan en seco. Después de pasar, el faraón todavía obstinado se les manda, le quita la columna de fuego, bueno, ven, persíguelos. Se fueron detrás de ellos, les cerró el mar y mató a todo el ejército de ese faraón, los que estaban rebeldes. Y ahí quedaron y se murieron y ellos todavía van caminando por el desierto. Tenemos hambre, coja pan del cielo. Queremos carne, coja. Tal, se está portando mal, está pidiendo mal, pero tenga. Que tenemos esto, tenemos sed, una roca espiritual que salía, los perseguía y les daba el agua. Tenemos calor, una nube grande que les tapaba el sol. No tenemos ropa, se nos va a acabar. Dios se las aguantaba para que no se les deshiciera. Y después de todo eso, blasfemar el nombre de Dios. O sea, no solamente hicieron lo que les estaba poniendo en el ejemplo, o sea, hicieron peor, despreciaron a su Redentor. Y entonces Dios por eso dice, una persona que después de ver toda la bondad de Dios hace esto, es igual que Satanás. No puede estar en presencia de Dios, tiene que morir. ¿Por qué además tenía que morir? Porque usted tiene que ver eso como un cáncer, porque esas personas van a contaminar a otras. Él hizo y maldijo y no le pasó nada. Y Dios, entonces, igualito al diablo, con que Dios les dijo que vengan, hagamos esto juntos, y se llevó a 3. Y después de esos 3, ahora todos nosotros tenemos la misma sentencia encima. De toda la humanidad, por un solo hombre entró la muerte en el mundo, dice las Escrituras. Entonces por eso Dios está frenando eso como si fuera un cáncer, ¿no? Una célula cancerígena, si la dejo ahí, se reproduce, contamina a las otras y cuando vengas a ver metástasis se te regó y ¿quién te vas a morir tú? Entonces, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. El que blasfeme el nombre de Dios ha de ser muerto. Obviamente ya entendieron el contexto, eso no se puede aplicar hoy día. No hay rey, no hay casa de juicio, el pueblo de Israel no está configurado como estaba antes, como una teocracia. Pero, ¿qué creen? La sentencia es válida. Que Dios la haya aguantado por misericordia o que Dios la haya aguantado por por nuestro desconocimiento, eso es otra cosa. Pero cuando venga el Mesías, ¿qué va a hacer? Va a reactivar todas esas sentencias y se las va a cobrar en el lago de azufre y de fuego, que es la segunda muerte. Entonces, el que blasfeme el nombre del Señor ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemar el nombre, que muera. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. Esto es lo que yo les digo que ya está en algunas de las leyes en Estados Unidos, no en todos los estados, pero sí en algunos hay pena de muerte. Pero no es que hay enseguida a la silla eléctrica, eso toma su proceso largo, tienen que demostrar la culpabilidad de la persona, si se agarró en flagrancia o no. Un ejemplo típico aquí de alguien que se mereciera la pena de muerte basado en las Escrituras, no en que este pastor o este maestro tiene mucha rabia. Garavito, es fácil, la persona confesó, mató más de 365 niños y no solamente los mataba normalmente, los violaba, los quemaba con cigarrillos, les cortaba la garganta, les sacaba los órganos mientras los violaba, o sea, hacía una cantidad de cosas. Y hay unas ONGs protegiendo la vida de esta persona y que estaba a punto de salir. O sea, si esa persona se arrepiente, gloria a Dios, porque Dios no tiene reserva y Él puede redimir a cualquiera. A pesar de eso, la sentencia se mantiene. Hay ejemplos en las Escrituras con Josué. ¿Se acuerdan de una persona que tomó un manto babilónico y unas barras de oro? El anatema, o sea, era maldición, porque eso estaba relacionado con demonios, con adoración e idolatría. Y Dios dijo, es que yo no quiero que tengas nada del diablo,
quema todo eso, acaba con eso y yo te voy a dar cosas mejores, ¿no? Pero es que a mí me pareció el manto muy bonito. Y entonces empezó plaga en el pueblo de Israel, o sea, es como un cáncer. Si no, no digas nada y tal, y empezó a regarse la plaga. Y entonces Josué, pero ¿qué está pasando, Señor? Alguien tomó del anatema. Tienes que traerlo enfrente de mí y vamos a hacerle juicio porque si no va a perecer toda la comunidad. Y Josué lo agarra, hijo de Israel, confiesa tu pecado y muere. O sea, y él lo está llamando a un verdadero arrepentimiento, pero la pena de muerte en ese caso era ineludible. Entonces, aquí también el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. Esto no es vengatividad, esto no es nada, eso es justicia y es divina, no es humana. Y tan es así que muchos de los países la tienen, o sea, hay algunos que tienen pena de muerte ahora. También hay las perversiones de las leyes, pero eso ya se aplica en gobiernos que no son ya gobiernos, sino como de dictadores y eso, que matan es porque les gusta y ya, eso es otro tema. Aquí estamos hablando de justicia, de alguien que mata a otra persona con alevosía, y mire que es así por lo que dice el resto del texto. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte, mira el 18, el que hiere a algún animal ha de restituirlo animal por animal. Aquí viene la famosa ley del talión, ay, que si aplicamos nos quedamos ciegos, mala interpretación. Miren lo que dice el 19. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho, dice sus escrituras, ¿verdad? Dice después el 20, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, así se hará a él. El que hiere a un animal ha de restituirlo, más el que hiere de muerte a un hombre que muera. Un mismo estatuto tendrán para el extranjero como para el natural, porque yo soy Adonai vuestro Dios. Ahora, ¿por qué les digo que está mal interpretado? Porque en el hebreo, miren el verso 20 donde dice, así se hará a él. En el hebreo no está esa palabra. Está una palabra, no me acuerdo cómo dice, pero viene de la raíz Natán. ¿Se acuerdan del nombre Natán, verdad? Natán significa dar. Entonces ahí está una variante que dice, según la lesión que haya hecho a otro, así él dará. O sea, está hablando de un pago o restitución, que es el mismo principio que cada uno de los que esté trabajando aquí sabe que tiene con las ARLs. ARLs que se llama ahora, o la cambiaron. Si usted es derecho y se lastimó la mano izquierda en el trabajo, entonces le dan una compensación por haberse lastimado en el trabajo, donde debería ser un ambiente controlado en el que no haya lesiones, porque supuestamente los que son empleadores deben cumplir con ciertas reglas. Si te lastimaste la izquierda pero eres derecho, entonces te dan una compensación del 70%, un ejemplo, no sé cuál es el número. Pero si te lastimaste la mano derecha en vez de la izquierda y eres diestro en ese lugar, entonces te dan el 100% o el 200% de un pago, teniendo en cuenta lo que vas a dejar de percibir, porque ya no vas a poder usar tu mano, la que más usas, se me olvidó cómo se llama, es la mano dominante, gracias hermano. Entonces te dan una compensación, de eso es de lo que está hablando allí. Entonces el ojo por ojo no es, le sacaste un ojo, te voy a sacar el ojo, ven acá, porque no ganaba nada la otra persona. Lo que hacían era, ya no voy a poder trabajar bien y tengo familia, entonces listo, tienes que darle en restitución tanto dinero. Acuérdense en las leyes de la supuesta esclavitud, que no era esclavitud, sino la ley está en contra de la, ¿cómo se llama? Cuando usted se declara en bancarrota. En Israel no había bancarrota, sino que si usted se hacía acreedor de una deuda, se iba a trabajar a la finca de su adeudado, del que usted le debía, perdón, y entonces tenía que pagar, lo máximo que usted trabajaba para pagar la deuda era hasta 7 años. Entonces, si le ocurría un accidente como un ojo, un maltrato, entonces la deuda se cancelaba por ese daño y salía libre la persona de trabajar para él. Y así era, y después podía seguir trabajando para él mismo. Entonces, y lo que les decía de la muerte de la persona que mata a otra, hay otra parte en la Torá donde se le decía que si usted hería a alguien por hierro, ¿se acuerdan el famoso ejemplo de no? Que si están dos con hacha y están en el bosque y entonces se le sale la cacha del hacha y le pega en la cabeza y lo mata accidentalmente, entonces yo te diré a dónde ha de huir la persona porque fue un accidente. Ya, o sea, esa es muerte por dolo, ¿cómo es, Alberto?
Culposo y doloso son dos cosas diferentes, ¿verdad? Uno es, tuviste la culpa de que murió, pero no la intención. Entonces huyes a la ciudad de refugio y te esperas allá para que no te mate el vengador de la muerte. Y el culposo sí, lo mataste porque tenías una rencilla con él y te caía mal, y aquí hay testigos que sabían que lo amenazaste. Como le produjo la muerte, debes morir también. Esa era la justicia que Dios había implementado. Pero todo esto se está conectando es con el castigo, la muerte como enemigo de nosotros los creyentes, ¿verdad? Es contaminante. Dios no quiere que nos acostumbremos a que la muerte es algo normal, como le enseña la biología. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Eso es por la sentencia que Dios estableció. Ciertamente morirás. El día que comas de eso, te vas a morir, y se siguen muriendo. La serpiente dice, no, es mentira, no te vas a morir y tal. Todo el mundo se muere. Entonces, veamos otro texto. Váyanse a Hebreos 2:14 hasta el 18. Para que vean quién tiene el imperio de la muerte. O sea, porque eso es un imperio que creó el mismo que produjo la rebelión, el pecado y todo eso. Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, o sea, la muerte del Mesías, que iba a destruir al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tiene el imperio de la muerte? ¿Esto es quién? Al diablo. O sea, Satanás era el que se hizo con ese imperio. Y entonces a través de ese imperio asustaba a la gente para que se apegaran a él más. O sea, es el síndrome de Estocolmo. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿A quién le servían estos miedosos? Al diablo. ¿Cómo le servían? Pecando. Porque la mentira, ¿cuál es? Te vas a morir, no vas a poder disfrutar. Haz todo lo que te venga para hacer. Fornica, adultera, viola, emborráchate, no sé qué, esto y lo otro. Y claro, entonces los manes, es verdad, no hay más nada después de la muerte. Y se embalaban en ese tren de autodestrucción. Se acercaban más rápido a su propia muerte, sirviéndole a Satanás. Y después que llegaba la condenación, pero el Mesías dice que destruye ese imperio a través de su propia muerte cuando Él absorbe nuestras culpas. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por la cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, lo que estábamos diciendo al principio, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es que poderoso, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces miremos Oseas 13:1, porque esta es la declaración más bonita de guerra que yo he visto. O sea, es impresionante, o sea, es brutal, pero también es chévere para nosotros porque es como que, ese es el enemigo de ustedes, espérense y verán. Oseas 13 del 1 al 3. Este texto es bien especial. Cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, o sea, pura idolatría, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. O sea, Dios está quejándose del pecado de Efraín, ¿verdad? ¿Saben quién es Efraín? Efraín es la cristiandad, todos nosotros, los que no somos judíos, que escuchamos el mensaje del Mesías. ¿En qué condición estábamos? En un tiempo éramos parte del pueblo de Israel, pero ocurrió una separación, ¿se acuerdan? En el año 730 más o menos, cuando ellos decidieron adorar al becerro en Dan y en Betel, la idolatría, y de ahí en adelante Dios les dijo, ya no serán más pueblo de Dios,
se van a regar entre las naciones. Y entre las naciones regados, terminamos continuando la idolatría en la que estábamos. Todos nosotros antes de escuchar al Mesías, lamentablemente andábamos en esos caminos, ¿verdad? Ahora, después de todo eso que acabamos de leer, salten al versículo 14, porque ahí nos dice, sí, a Efraín le pasó esto, lamentablemente esto otro, pero después vienen las palabras de restauración de Efraín, que de todas maneras abarcan a toda la humanidad también. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. O sea, ese era el enemigo, acuérdese el imperio de la muerte que tenía el diablo. Y entonces Dios está diciendo, ese enemigo que ustedes tienen yo lo voy a destruir, los voy a librar, nadie los va a poder a ellos, no los van a poder librar de mí. Y le habla Dios a la muerte directamente, dice, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción Seol. La compasión será escondida de mi vista. O sea, está amenazando a la muerte y al diablo. Está diciendo, te voy a matar, tal, como que tremendo. Y ya sabemos cómo se mata la muerte con la vida eterna, una vida indestructible. Entonces, al Mesías resucitar después de haber muerto, venció a la muerte para siempre, que es lo que dicen en Daniel con vive para siempre, mi Dios envió su alma. Entonces él está diciendo, mi Redentor vive, dice también el salmista. Ahora vamos a 1 Corintios 15, 25 al 26, después saltamos 42 y 43 y después 53 y 55, para ya cerrar esa parte de qué es lo que es la muerte según Dios. Ya vimos varios textos, pero acá está condensado lo que es la muerte para Dios y para nosotros también lo que debe ser. Dice el 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Está hablando de Jesús. Y mira el 26 que dice, y el último enemigo que será destruido es la muerte. O sea, la muerte según Dios es enemiga. No es amiga, no es buena. Brinquen al versículo 42 y 43, hablando de cómo vamos a resucitar, qué va a pasar. Entonces dice, así también es la resurrección de los muertos, lo positivo. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Mire todos esos paralelos. Por un lado, la resurrección de los muertos se ve como la incorrupción, la gloria y el poder. Y por otro lado, la muerte es corrupción, deshonra y debilidad. Y es así. O sea, ustedes ven que nosotros somos débiles. Mire, lo agarra un virus, ay, tengo gripa, y uno se medio desarma y ahí quedó que me duelen los huesos, que no sé qué. Y un virus pequeñito, o vea también la cuestión del COVID, cómo maltrató a muchos de nosotros. Entonces ahí están esos paralelos. Ahora miren el verso 50. Dice, pero les digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces no puedes pasar de la muerte directamente al reino de los cielos, es lo que está diciendo allí. No se puede de esa manera. Entonces, ¿cómo se hace? Vamos al verso 50 hasta el 55. ¿Qué es necesario para así poder entrar en el reino de los cielos? Aquí viene ya la respuesta. Es necesario que esto corruptible, su piel, tóquesela. Si usted se pellizca, le duele. Si usted se puya con un alfiler, le sale sangre. Dice la Biblia, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces, o sea, solo entonces, cuando ocurra esto, se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Ahí es cuando se cumple, posterior a la resurrección. Busquemos Romanos 4, 24 al 25. Romanos 4, 24 dice así.
sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos, que Él levantó de los muertos a Yeshua, Señor nuestro, el cual, ¿qué dice allá? Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Usted sabe qué es justificación, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando en un examen responda esto? Usted responde y después dice justifica tu respuesta, explica por qué. Entonces la justificación explica por qué la humanidad es merecedora de reingresar al reino de los cielos. Entonces la explicación es porque Jesucristo venció la muerte y aquí está. Esa es la justificación. Entonces dice Isaías 25:8, esta profecía, que es la que está recordando Jesús, destruirá a la muerte para siempre. O sea, Dios va a aniquilar a la muerte, lo que ya habíamos leído. Y dice después, enjugará, limpiará, lavará. Lavará el Señor Adonai toda la lágrima de los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Adonai lo ha dicho. La afrenta es la deshonra, algo que te hace, ¿cómo es que se llama? Tener mala fama, tener vergüenza, te está... Entonces Dios dice, yo te voy a quitar eso, esa vergüenza te la voy a desterrar. Ahora vayamos a Isaías 26, del 16 al 19. Porque todo esto que estamos esperando sin duda nos trae ansiedad, nos trae, ya quiero que se acabe esto, que pase el trago amargo, ¿verdad? Y pasemos a lo que sí nos gusta, porque claro, todo el mundo quiere, no, yo quiero estar en el reino de los cielos ya, que no me duela nada, que sea inmortal, que vea el rostro de Dios. Pero mire lo que dice Isaías 26, del 16 al 19. Adonai, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta, acuérdense de eso, cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Adonai. Concebimos, o sea, parimos, tuvimos dolores de parto y dimos a luz viento, o sea, no salió bebé, nos seguía doliendo. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Pero mira el 19, tus muertos vivirán, sus cadáveres, ¿qué? Resucitarán. Entonces después dice, despierta y canta, morador del polvo, o sea, el que estaba muerto, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Te está diciendo Dios, tranquilos, va a ocurrir, va a llegar el momento en el que yo los saque de los sepulcros y que les dé un cuerpo perfecto y ya van a estar como quieren, o sea, con tranquilidad, con gozo, con paz. Busquen Juan 5:28, que esto ya es palabra propia de Jesús. El Mesías estaba hablando con un grupo de maestros de Israel que le estaban haciendo preguntas, unos fariseos también, y entonces Él les dice esta parte, no se maravillen de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Esta es palabra de Jesús, ojo. Y dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección ¿de qué? De vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, Jesús está diciendo, siguen habiendo dos caminos. Delante de ti pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición, el bien y el mal. Escoge la vida para que vivas. Vayan a 2 Corintios 5 para que vean cómo se conecta lo que leímos ahora de Isaías, de los dolores de parto, con lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios. 2 Corintios 5 del 5 en adelante. Del 1 en adelante, perdónenme. Dice así, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ahí está hablando de nuestro cuerpo en sentido figurado, este tabernáculo se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, o sea, de manos humanas, que es eterna y que está en los cielos. Está hablando de nuestro depósito inicialmente, de nuestro cupo en el cielo, vamos a decirlo así, pero también a su vez está hablando de nuestro cuerpo con el cual podemos entrar allá. Dice el verso 2, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seríamos hallados vestidos y no desnudos. Aquí está hablando en sentido figurado, la desnudez es deshonra,
Está hablando de que estamos desprovistos de eternidad momentáneamente. Y estamos diciendo, yo prefiero no morirme y que venga el Señor hoy y que transforme este cuerpo mortal en inmortal, este cuerpo corruptible en incorruptible, este cuerpo de deshonra en gloria. Pero si me muero igual, el Señor me va a resucitar, es lo que dice. Entonces dice el 3, así pues seríamos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados. O sea, nadie se quiere morir. ¿Por qué? Porque la muerte es enemiga. Entonces dice, no queríamos ser desnudados, sino revestidos, resurrección, transformación, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Esa es la verdadera bendición, resurrección. La esperanza de Israel nunca fue, me muero y me voy al cielo. La esperanza de Israel y lo que predicaba Jesús y los apóstoles es, me muero y en algún momento llegará el Señor en su segunda venida a resucitarnos a todos y a los que estén vivos transformados. Entonces, vayan a Romanos 8:22, ya nos faltan 2 versículos y terminamos. Romanos 8:22 al 24 dice, nuevamente hablando de los gemidos, del dolor de parto, etc. Dice Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, que ¿cómo se llama? Otro nombre para la adopción es la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esa es la esperanza, no que me muero y subo, sino me muero y me toca ahí hasta que el Señor venga, o si estoy vivo, vino el Señor y me transformó. Ahora dice Hechos 26, 6 al 8, que ya es el versículo final. Dice así, y ahora, mire esto, que aquí está hablando el apóstol Pablo a Agripa en una audiencia en la cual él se estaba defendiendo porque él estaba predicando cosas que ya estaban en los profetas. Y entonces lo querían apedrear. Y él dice, y ahora por esta esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, yo soy llamado a juicio, pregunta el apóstol, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos que se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite muertos. Entonces el apóstol está contrariado y diciendo, oye, pero qué ridículo, o sea, mi propio pueblo, el que conoce las mismas escrituras que yo les estoy citando, me está acusando de hablar, y es que ¿sabe cuál era el mal? En Israel ya se estaban metiendo los helenistas, que son los mismos que nos vienen enseñando a nosotros estas cosas de que no, que el alma está encadenada al cuerpo y apenas la muerte ocurre se libera el alma. Eso es gnóstico. El dios de Miurgo que encerró todo lo que hizo el otro dios espiritual que era bueno y el dios malo encerró todo lo espiritual en un cuerpo carnal. Entonces el cuerpo es la prisión del alma, según esta gente. Pero en las escrituras vemos que el cuerpo es de Dios, es el templo de Dios, no se puede destruir, no se debe lastimar, se debe guardar y está destinado a ser resucitado, a ser absorbido por la vida. De manera que nuestra esperanza no está en la muerte, está en la resurrección. Jesucristo no dijo, yo soy la muerte y la vida. Sería incongruente. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que llegue al Padre, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Jesús es camino de vida y no puede estar relacionado con la muerte. Tanto es así que cuando hubo una disputa entre fariseos y saduceos, no sé si se acuerdan, por la resurrección, los saduceos querían que les demostrara cómo es que había resurrección de los muertos a través de la Torá nada más, de los 5 primeros libros del Pentateuco. Los fariseos nunca pudieron ganar esa disputa porque ellos podían decir, no, pero Ezequiel, el valle de los huesos secos, o el profeta tal cuando resucitó. No, eso no me sirve a mí, tiene que ser del Pentateuco, y en el Pentateuco
no habla de resurrección directamente, pero como les decía al principio, Dios revela y muestra, hombre, la resurrección está aquí, y la respuesta de Jesús fue tan tremenda que hasta los fariseos enemigos de él lo alabaron. Y le dije, maestro, bien has dicho y tal, como que eres de nuestro grupo, le ganamos a los saduceos. Porque él le dice, oye, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes todos los días hacen oraciones en nombre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque dice, la oración que ellos dicen es Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así lo dicen las Escrituras. Y también ellos lo rezaban así. Entonces él dice, Dios que es Dios de vida y que considera la muerte como algo reprochable, como algo que es enemigo y que es contaminante, no puede estar asociado la vida con la muerte. De manera que Dios sí permite ser llamado Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob solamente por el hecho de que Él tiene planillado a Abraham, Isaac y Jacob para la resurrección. No va a permitir que su santo, que es el Mesías, vea corrupción. Y como Él lo va a resucitar a Él en virtud de la resurrección de Jesús, Abraham, Isaac y Jacob van a resucitar también. De manera que como no van a estar muertos eternamente, sino que Él ya los ve en vida, porque Dios ya conoce el futuro, Él sí puede estar asociado con sus profetas, los que va a resucitar junto con el resto de creyentes. Y hasta aquí, hermanos, vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar y vamos a dar por terminado el servicio. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por este momento de compartir tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú te haces manifiesto donde hay 2 o 3 reunidos y más aún cuando es una asamblea, un día de reposo, un llamado de santidad para tu pueblo, Señor, porque está escrito en tu palabra desde que creaste los cielos y la tierra en 6 días, el séptimo descansaste. Y luego también en tu palabra también dices que 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para ti, Señor. Te damos gracias porque tú te complaces en bendecirnos, porque te complaces en enseñarnos y en instruirnos. Y te pedimos sinceramente, Padre, que tu palabra penetre en nuestra mente y corazón y que dé los frutos de santificación y de bendición y de gloria para ti, Señor. Y que estos detrás sí dejen bendición tuya para cada uno de los que estamos aquí presentes y de los que escuchen y crean tus palabras, Señor. Bendícenos y guárdanos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén.